5 conocidas especies extintas por el ser humano. Durante los siglos recientes, los seres humanos hemos devastado de manera estrepitante nuestro hogar, la Tierra. Ello ha llevado a muchas especies animales al declive, a ponerlos en peligro de extinción y, en el peor de los casos, los ha llevado a su total desaparición. En este video conocerás o recordarás a 5 especies del reino animal que fueron cazadas sin piedad ni conciencia alguna. 5 especies que en poco tiempo fueron extintas por obra absoluta del ser humano. La paloma migratoria norteamericana fue un ave muy común y tal vez la más abundante en los Estados Unidos de América hasta el año 1850. Posteriormente, la población de la paloma migratoria norteamericana, que se estimaba en millones, comenzó un dramático declive ocasionado por exterminios masivos llevados a cabo por granjeros con la finalidad de proteger sus cultivos. Además de esto último, se cazaba a esta ave indiscriminadamente con el fin de aprovechar su carne y derivados. Aunado a esto, la destrucción acelerada de su hábitat, que devastaba extensas áreas de bosque para ser utilizadas como campos de cultivo, y el hecho de que el comportamiento reproductivo de estas aves era muy especializado, pues las parejas reproductoras incubaban un único huevo por cada época de cría, ocasionó que su destino, la extinción, fuera definido. Se dice que estas palomas viajaban en bandadas tan grandes que, a su paso, oscurecían el cielo y que el aleteo generado por todas ellas generaba una brisa y un ruido apreciables. Un registro dice que la bandada más grande de esas aves medía 1.6 kilómetros de largo y tardaban varios días en cruzar determinadas zonas. La paloma migratoria norteamericana presentaba un plumaje azul en la cabeza y en el dorso. El pecho era de color rojizo y el vientre era blanco, haciéndolas una de las palomas más vistosas de Norteamérica. Fue hacia el año 1880 que se intentó salvar a la especie del riesgo de extinción que corría en ese entonces, impulsando programas de cría en cautividad. Sin embargo, todos los intentos por reproducir a la paloma migratoria fueron en vano. La última colonia de cría de ectopistes migratorios fue exterminada en el año 1896. La matanza fue de unos 250,000 ejemplares adultos. Todas las crías y huevos que estaban en los nidos quedaron abandonados ante las inclemencias del tiempo y los depredadores. Se dice que la última paloma migratoria de la que se tiene registro fue abatida por un niño en el año 1900. El último ejemplar que se mantuvo en cautiverio y que tenía por nombre Marta, murió el 1 de septiembre del año 1914 debido a su avanzada edad de 29 años en el zoológico de Cincinnati. El cadáver del espécimen se envió al Instituto Smithsoniano, donde hoy en día aún es exhibido. Esta es sin duda una de las historias de extinción más trágicas acontecida en tiempos modernos. El tilacino, lobo de Tasmania o tigre de Tasmania, fue un gran marsupial carnívoro que tuvo su origen en el período Holoceno. Este animal era nativo de Australia, Tasmania y Nueva Guinea. Se sabe que el tilacino se extinguió de Australia miles de años antes de la llegada de los primeros colonos europeos a la isla continente. Sin embargo, logró sobrevivir en la isla de Tasmania, siendo el único gran depredador autóctono de dicha isla. El tilacino tenía un aspecto similar al de un perro o un lobo, pero al tratarse de un marsupial, la especie no tenía relación filogenética con los cánidos. Este animal poseía una larga y rígida cola. El color de su pelaje era pardo amarillento o marrón oscuro, siendo su vientre de un color crema u ocre. A su vez presentaba entre 13 y 21 rayas distintivas en el dorso y la base de la cola, lo que le hizo ganarse el nombre de tigre de Tasmania. Este marsupial tenía una longitud
de aproximadamente 123 a 195 centímetros desde la nariz a la punta de la cola. Su alzada oscilaba entre 35 a 60 centímetros y pesaban de 15 a 30 kilogramos, siendo los machos más grandes que las hembras. Una característica muy peculiar del tigre de Tasmania era el ángulo de apertura de sus fauces, lo cual era algo inusual en un mamífero. Se dice que esta especie gustaba de habitar en zonas montañosas, bosques y praderas. Su principal alimento incluían pequeños canguros, wallabies, wombats, aves y ratas canguro. Como lo mencioné al inicio, el tilacino ya estaba extinto en Australia desde hacía mucho tiempo antes de la colonización europea, mas no así en Tasmania, donde su población era abundante. No obstante, a partir de los años 1800, su declive fue evidente. Las causas que llevaron al lobo de Tasmania a la extinción fueron varias. La más importante de esas causas fue que el animal se le consideró nocivo para las granjas en donde se criaban aves de corral y ovejas. Esto llevó a la creación de campañas en las que se incentivaba a los pobladores a cazar al tilacino con la finalidad de controlar su número, aunque esto significara llevar a la especie a la extinción. Otros factores que contribuyeron a su desaparición fueron la introducción de especies exóticas, la destrucción de su hábitat, la desaparición de otras especies que eran sus presas y enfermedades propias de la especie. Ya en los primeros años del siglo XX, el tilacino era un animal raro de ver en su ambiente natural, pero eso no evitó que se lo continuara cazando, pues no existía ley alguna que lo considerara como especie en peligro de extinción. Fue hasta el año 1928 cuando el Comité de Fauna Nativa de Tasmania ordenó proteger a todos los lobos marsupiales que aún quedaban en estado salvaje. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El último tigre de Tasmania que se mantuvo en cautiverio fue capturado en el año 1933 y fue enviado al zoológico de Hobart en Tasmania. El ejemplar murió el 7 de septiembre del año 1936. Desde entonces se han reportado alrededor de 4.000 supuestos avistamientos, los cuales lamentablemente nunca fueron comprobados. El tilacino se declaró oficialmente extinto en el año 1986, después de 50 años de infructíferas búsquedas. Otra irreparable pérdida causada por nuestra especie. Los moas fueron un género de aves no voladoras nativas de Nueva Zelanda. Existieron alrededor de 10 especies, las cuales podían ser del tamaño de una gallina hasta verdaderos monstruos de más de 3 metros de altura. Estas últimas eran conocidas como moas gigantes, pues se sabe, en base al estudio de sus restos, que eran aves mucho más grandes que un avestruz. Las dos especies gigantes de moas eran la moa gigante de la isla Sur, la cual habitaba en los matorrales, dunas, pastizales y bosques en tierras bajas de dicha isla. Esta ave podía alcanzar una altura de hasta 3.6 metros en las hembras y unos 3 metros en los machos. Podían pesar entre 230 a 278 kilogramos, lo que la convertía en el ave más grande y pesada que haya existido en tiempos relativamente modernos. Otra especie era la moa gigante de la isla Norte, la cual alcanzaba los 3 metros de altura en las hembras y unos 2.5 metros en los ejemplares machos. Los huevos de estas aves eran tan grandes que podían pesar entre 6 y 7 kilogramos. Antes de la llegada de los seres humanos al archipiélago neozelandés, los moas tenían una población estable, siendo su único depredador natural la también extinta águila de Haast, la más grande ave de presa que haya existido. Posteriormente, con el arribo de los primeros pobladores polinesios a las islas, el destino de los moas fue la extinción. Una vez establecidos en esas tierras, los maoríes comenzaron a cazar desmedidamente a los moas. Además de esto, también recolectaban
todos los huevos disponibles para consumirlos, al igual que a las aves. Otro factor determinante en su extinción fue la destrucción de su hábitat, ya que se deforestaban grandes áreas de bosques y matorrales para después ser usadas como zonas de cultivo. Fue así que para el año 1500 de nuestra era, antes de la llegada de los colonos europeos a esas remotas islas, todas las especies de moas, desde las más pequeñas hasta las imponentes moas gigantes, ya habían dejado de existir por causa del ser humano. La vaca marina de Steller es una especie extinta de sirénido que vivió en los helados mares del norte del Océano Pacífico. Este animal, el más grande de todos los sirénidos conocido, fue descrito por primera vez en el año 1741 por el biólogo alemán Georg Wilhelm Steller. Se trataba, según los registros de Steller, de un impresionante animal que medía entre 8 a 10 metros de longitud y que pesaba de 5 a 10 toneladas. La describió como un animal increíblemente dócil y de movimientos lentos y hasta torpes. Poseía una cabeza desproporcionalmente pequeña en relación con el resto de su cuerpo. Su piel era oscura y muy áspera, lo que la hacía bastante resistente. El grosor de esta era de unos 3 centímetros. La capa de grasa subyacente era de unos 20 centímetros de espesor, lo que le permitía a la vaca marina de Steller tolerar las bajas temperaturas del mar de Bering. Era una especie estrictamente vegetariana, pues se alimentaba únicamente de algas y pastos marinos. Carecían de dientes, pero en su lugar poseían placas queratinosas con las que molían su alimento. Las gélidas aguas y lo abrupto de las costas donde vivían estos animales los protegía de depredadores como tiburones y orcas, mas no así de los cazadores humanos, de quienes eran presa fácil. La vaca marina de Steller fue cazada sin misericordia para consumir su preciada carne, la cual se dice era tan deliciosa como un filete de ternera. Además, se cuenta que la calidad de su grasa, blanca y agradable, era parecida a la mejor mantequilla holandesa, que tenía un sabor a almendras dulces y un olor muy apetecible. La piel de este gran sirénido era también muy apreciada para la fabricación de zapatos, cinturones y para cubrir el casco de las embarcaciones. El factor principal que llevó a la extinción a la vaca marina de Steller fue su caza sin control y acelerada, pues como lo mencioné al inicio, era una especie extremadamente dócil que prácticamente no mostraba ninguna reacción evasiva hacia el ser humano, lo que la convertía en una presa sumamente fácil de cazar. Bastaba con acercarse al animal, darle muerte con una lanza y arrastrar su pesado cuerpo fuera del agua. Fue así que en tan solo 27 años de matanzas a partir de su descubrimiento, la vaca marina de Steller fue exterminada, siendo declarada extinta en el año 1768. Otra triste historia de un animal que pasó a engrosar la lista de especies extintas debido a la insensatez humana. Extinto desde el año 1662 y considerado por muchos como la especie más representativa y emblemática respecto a animales exterminados por obra del hombre, el dodo o dronte fue una ave no voladora endémica de la isla Mauricio, en donde habitó sin problema alguno durante mucho tiempo, hasta que a mediados de los años 1500 todo cambió trágicamente para esta extraña ave. Se sabe en base a sus restos, algunos dibujos, pinturas y escrituras realizadas hace siglos, que el dodo poseía un pico muy largo de aproximadamente 23 centímetros de longitud, el cual terminaba en una acusada forma de garfio. Era un gran ave, pues medía aproximadamente 1 metro de altura y pesaba entre 13 y 25 kilogramos. Según antiguas descripciones, el dronte presentaba cuerpo rechoncho y robusto. Debido a esto, sus patas eran grandes y fuertes, además de ser de un llamativo color amarillo, mas no así su plumaje, el cual era de un color grisáceo. Sus alas eran pequeñas en relación a su tamaño y peso, por lo que era incapaz de volar.
Se la describió también como un ave de movimientos lentos y torpes, por lo que se le podía capturar muy fácilmente. La palabra dodo es de origen portugués y significa estúpido, y fueron los mismos colonizadores portugueses quienes lo bautizaron así, allá por el año 1580, al ver la torpeza de la desafortunada ave. El declive del dodo se dio con la llegada del hombre a la isla de Mauricio, pues con la introducción de especies foráneas y la destrucción de su hábitat, la existencia de la emblemática ave se perfilaba irremediablemente a su extinción. Se estima que la depredación de los huevos del dodo por parte de las especies invasoras tuvo un efecto aún más devastador que el de la caza de las aves adultas, pues de hecho se dice que si bien era capturado para consumirlo por marineros durante sus largas travesías, su carne no era nada agradable. Como consecuencia de todo lo anterior, la extinción del dodo se concretó un siglo después de la llegada del ser humano a la isla. Nadie conoce con certeza el destino del último de los dodos. Tal vez fue cazado por algún marinero que visitaba la isla. Quizá fue devorado por alguno de los muchos perros llevados por los colonizadores. O tal vez murió de viejo, terminando con él la existencia de su especie. Sea cual sea la causa, el hecho es que el último de los dodos murió entre 1662 a 1680, pues al no haber más registros de avistamientos posteriores a esas fechas, su extinción fue oficial. La historia de su descubrimiento, su raro y caricaturesco aspecto y su extinción convirtieron al dodo en un referente cultural importante. La obra literaria más conocida en donde se hace referencia al dodo es Alicia en el País de las Maravillas, publicada en el año 1865. También se le menciona en la obra filosófica Sobre la voluntad de la naturaleza, publicada en el año 1836. El 24 de septiembre de 1938, Warner Bros. Pictures estrenó un cortometraje animado llamado Porky en Locolandia, en donde se reconoció al dodo como un personaje de caricaturas exitoso. Posteriormente, en los primeros años de los 90, el dodo fue conocido por las nuevas generaciones gracias al personaje Gogo Dodo de la famosa serie animada Tiny Toons. Tristemente, hoy en día solo nos queda el recuerdo de la más simbólica especie extinta por obra del ser humano. Muchas gracias por ver el video. Si fue de tu agrado, por favor, déjame un like, compártelo y no te olvides suscribirte a mi canal. Gracias por tu tiempo y por tu atención. Soy Moisés Negrete. Hasta pronto.